Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. Qué placer compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones para Canal C en los nodos Río Cuarto y Río Tercero a través de la frecuencia 7, frecuencia 539 de Flow para toda la República Argentina, y llegamos también a buena parte de la República Oriental del Uruguay. Y además, naturalmente, después del estreno televisivo, este material queda contenido en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV, al cual se pueden suscribir de modo gratuito y observar no solamente este programa, sino todos los programas de las 9 temporadas de Jaque Mate. En este caso vamos a hablar de una temática de extremada actualidad. Prestarán atención en el desarrollo de la nota el notable crecimiento del ciberdelito en los últimos tiempos. Vamos a hablar de seguridad digital con un especialista en el tema, a quien vamos a conocer a continuación. Máster en ciberseguridad y actualmente cursando el máster en transformación digital e industria 4.0. Combina su experiencia en investigación criminal con una mirada estratégica sobre las tecnologías emergentes, siendo un referente regional en temas de ciberseguridad, transformación digital e innovación en la justicia. Analista criminal, especialista en delitos informáticos y consultor en ciberseguridad, forma parte del equipo fundador del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, donde se dedica al análisis de amenazas globales, delitos transnacionales y su dimensión digital. Se desempeñó como jefe del Departamento de Cibercrimen en la Policía de Investigaciones de Santa Fe, liderando investigaciones complejas vinculadas al cibercrimen y la evidencia digital. Actualmente es coordinador regional de la ONG Argentina Cibersegura, miembro de la Asociación Civil ABRA, miembro activo del Colegio de Abogados de Santa Fe y capacitador internacional en Abogados Sin Fronteras, con vasta experiencia en esta materia en el ámbito internacional y también como divulgador en medios de comunicación y espacios académicos sobre ciberdelito, privacidad, inteligencia artificial, salud mental digital y derechos humanos. Con más de una década de experiencia, integra el enfoque técnico con una fuerte dimensión ética, social y jurídica. Bienvenido a Jaque Mate, Rodrigo Álvarez. Y tras esta presentación es el momento de comenzar a dialogar con Rodrigo Álvarez, a quien le damos la bienvenida, agradeciéndole su participación en Jaque Mate de esta semana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien por acá, gracias por la invitación. Bueno, trabajando intensamente, desarrollando tu carrera en un ámbito que tiene una gran urgencia, una gran inmediatez y al mismo tiempo un terreno que se puede expandir prácticamente día a día, hora tras hora. Todo lo vinculado a la ciberseguridad, a la seguridad digital, es algo que comienza a premiarnos en la medida que lo digital crece entre nosotros. Sí, así como lo mencionás, es un aprender y aplicar minuto a minuto y no deja respiro. Bueno, no se puede descansar ante esta creciente ola de tecnología y con ella, obviamente, aplicar la seguridad necesaria para que no seamos potenciales víctimas de lo que sea que pueda suceder. Has trabajado en ámbitos oficiales vinculados al cibercrimen, pero ¿qué podemos hacer el resto de los mortales, los que por allí no manejamos la información específica, los conocimientos? ¿Qué debemos hacer para protegernos? Ya vamos a ir a algunos tips puntuales, pero en líneas generales, para no ser sorprendidos. Bien. Esta pregunta puede desprender muchísimas otras preguntas o debates tal vez, pero como para ir directamente al grano, la realidad es que lo que tenemos que entender como usuarios digitales es que las tecnologías que estamos utilizando en los últimos 20 años, 25 años, o sea, a partir de este nuevo siglo, sí o sí requieren de que el usuario se capacite. Por ello hago un paralelismo con la educación vial, cuando en su momento se hicieron campañas muy fuertes para que los peatones, sobre todo, aprendan sobre educación vial. Bueno, acá tiene que pasar lo mismo. Entonces, yo creo que algo fundamental es que el usuario también entienda que necesita aprender a protegerse para poder navegar de forma segura. Y que todo lo que sucede en el mundo digital se replica en el mundo real.
Sabemos que hay especialistas como vos, incluso también alguna oferta relacionada con el aprendizaje vinculado a la ciberseguridad, a la seguridad digital, pero cuando vos hablabas de campañas de tránsito, por ejemplo, de concientización de tránsito, muchas de ellas vinieron fortalecidas desde el Estado, desde diferentes niveles del Estado. ¿Entendés que debería suceder algo similar también en esto, que sea más abarcativo, incluso que integre el sistema educativo argentino? Totalmente, por eso hice esa comparación, porque lo que está faltando, te diría que en Latinoamérica en general, es políticas públicas en materia de ciberseguridad, que puedan entender que es necesario abordar esto desde las infancias primero, como para que ellos y ellas puedan entender mucho mejor, porque tienen todavía el cerebro en desarrollo, los niños y niñas, que puedan entender los riesgos que hay, que no es solo diversión lo que van a encontrar en Internet, sino que también hay muchos riesgos inminentes y tienen que aprender a protegerse de esos riesgos. Entonces creo que es necesario generar políticas públicas en materia de ciberseguridad a nivel gobierno, a nivel local y a nivel regional, país y a nivel continental. Y esta ausencia, o por lo menos políticas públicas que por allí no tienen tanto desarrollo, ¿nos deja más expuestos como región, como país? Por supuesto, sí. Es el gran problema que tenemos hoy a la hora de entender qué es lo que sucede ante un mal llamado hackeo o un ciberataque, es que el principal eslabón débil es el usuario, lo que se conoce dentro de la seguridad informática, la capa 8, que es el usuario final, el que está interactuando con el dispositivo, es ese el que no está protegido. Yo le puedo poner a una computadora o a un dispositivo móvil un antivirus, le puedo poner todas las capas de seguridad, pero si ante el primer mail que me llega yo hago clic en cualquier link y todo lo que apliqué básicamente lo tiré por la basura, porque acaba de pasar lo peor de todo, le abrí la puerta. Rodrigo, vos utilizaste la palabra ciberataques, que muchas veces se asocia, me dirás si me equivoco, pero a cuando son afectadas áreas del Estado, áreas de los gobiernos, más allá de que todo puede constituir un ciberataque. La pregunta es si quienes atacan pueden con estructuras de gobiernos. ¿Cómo hacemos nosotros, que nos suponemos mucho más indefensos que los propios ministerios de defensa? Bueno, en realidad no es tan complejo. Por ahí la palabra ciberataque, ciberseguridad, ciberguerra, ciberterrorismo, parecieran como titulares de películas o de noticieros o portales de noticias de guerra. Y la realidad es que no es tan complicado para un usuario. Y lo digo de verdad, no porque yo me dedico a esto, sino que una vez que entendemos a la seguridad como seguridad y no como ciberseguridad, es mucho más fácil. De hecho, cuando voy a dar capacitaciones, charlas, ponencias, suelo usar un ejemplo que es la propia casa, el barrio, la ciudad. Hace muchos años atrás, depende en qué pueblo, en qué ciudad o en qué país estemos, dejar la puerta abierta de la casa o la ventana abierta a cualquier hora, en olas de calor, tal vez hasta en la propia madrugada, era algo normal. Con la llegada de diferentes tipos de olas delictivas, tal vez de la industrialización de una ciudad, donde se empezó a poblar, se empezó a generar algunos barrios medios carenciados o asentamientos, todo eso se empezó a perder. Entonces el ciudadano se tuvo que empezar a adecuar a eso, y en vez de generarse una política para tal vez proteger al ciudadano en la vía pública, el propio ciudadano se tiene que proteger puertas adentro. Y eso ya es tarea de nosotros, ¿sí? No es tarea del Estado. Es tarea de nosotros protegernos en nuestra vida privada. Entonces empezamos tal vez en una casa, a cerrar con llave, luego le pusimos reja, luego le pusimos una alarma, adoptamos, compramos un perro de guardia, una alarma, una cámara de seguridad, y hasta en algunos casos han contratado un vigilante privado para que merodee por la zona. O sea, fíjate todas las barreras de seguridad que se fueron implementando con el tiempo, una cuestión de seguridad pública.
en el mundo físico. Bueno, esto mismo sucede en el mundo digital. Hay un montón de barreras que tenemos que entender y aprender a utilizar para que no suceda lo que no queremos que suceda. Entonces, si lo entendemos así y lo vemos en un dispositivo móvil, es bastante simple, porque es simplemente ir a la ruedita de la configuración y empezar a seguir un par de patrones bastante bien puestos para que el usuario lo entienda, aplicar eso y listo. Lo que pasa es que vivimos en una era de inmediatez en la que queremos que todo se resuelva ya y ahora. Y la realidad es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo también, porque si después no entendemos cómo sucedió. Entonces lo ideal es que nos tomemos 5 o 10 minutos, que no tardás más de eso en hacerlo, y empezar a aplicar eso. Rodrigo, te invito, vamos a compartir la primera pausa en el programa y después, de modo tan didáctico como lo estás haciendo, nos gustaría que compartas con nosotros algunos de esos tips ineludibles a la hora de prevenirnos cuando vamos dejando nuestra huella digital. Pero lo charlamos en el próximo bloque, si te parece. Perfecto. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque CELAM. Un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Seguimos en Jaque Mate y enseguida hablamos más de seguridad digital. Antes vamos a presentar a quienes nos acompañan en este segmento del programa. Adelinter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, acompañada por distribuidora DSP, distribuidora de productos alimenticios. Tanto Adelinter Sociedad Anónima como distribuidora DSP presentan la continuidad del programa junto a Rodrigo Álvarez, quien nos sigue brindando detalles importantes, cruciales a la hora de entender este fenómeno de la seguridad digital. Seguimos hablando de seguridad digital, seguimos charlando con Rodrigo Álvarez aquí en Jaque Mate de esta semana. Lo dejábamos planteado en el bloque anterior. Introduje el concepto de huella digital. Rodrigo, me dirás si es correcto, porque muchas veces creemos que pasa desapercibido lo que hacemos en nuestra computadora, en nuestro móvil, y es allí donde comenzamos a dejar nuestra primera información que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Entendiendo y partiendo de la idea de que esto es así, ¿qué medidas extras adicionales tenemos que
tener en cuenta para esa interacción? Porque acá no se trata de no interactuar, de no usar, de no aceptar las nuevas tecnologías, sino de entenderlas. Totalmente. El término huella digital es algo que se viene usando hace bastantes años y que todavía no está bien implementado o muchos no logran comprender bien de qué se trata. De hecho, es algo que suelo utilizar en las ponencias que hacemos con Argentina Cibersegura, sobre todo en las escuelas, como para que los chicos y las chicas empiecen a entender mejor de qué se trata esto de la huella digital. Y no es ni más ni menos de esa primer pisada que hacemos con la tecnología, sea configurar o crear nuestro perfil en Google para empezar a vincular redes sociales o hacernos una red social. Pero en definitiva, todo arranca desde un correo electrónico, porque esa es la realidad. Porque para poder tener las redes sociales, nos pide sí o sí tener un correo o un número telefónico para vincular. Pero para poder configurar el dispositivo móvil, nos pide un correo electrónico. Esa es la primera huella digital. A partir de ahí, empezamos a transitar un camino digital que no tiene vuelta atrás, prácticamente. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos de ahí en adelante va a quedar registrado. Se genera un log en algún servidor del mundo, en alguna empresa tecnológica, queda nuestro dato. Y ese dato queda prácticamente para siempre. No solamente en nuestro dispositivo y en esa falsa creencia de que, bueno, listo, elimino toda la información de mi dispositivo y desaparece. La realidad es que no, por un lado. Y por otro lado, también hay una especie de mito de esto de estoy del otro lado de la pantalla y genero un anonimato que me permite poder decir, hacer, comentar o publicar lo que yo quiera. Y la realidad es que, como lo dije al inicio, todo lo que sucede en el mundo digital trae consecuencias en el mundo real o en el mundo físico. Entonces, a partir de ahí es que si entendemos que la huella digital está atada a nuestra identidad digital, a nosotros como persona real, cada cosa que hagamos en Internet habla de nosotros. Y eso es importante entenderlo. No es solamente yo soy buena persona porque, no sé, llovió mucho en una ciudad, se inundó y doné. Y después llego a mis redes sociales y tiro barbaridades contra el gobierno, contra un equipo de fútbol o contra X persona que no me cae bien. Entonces me siento bien porque doné, pero en las redes sociales soy un tacho de basura. Bueno, no, las redes sociales de hecho son hasta mucho más peligrosas que decirle cara a cara a una persona, che, mira, me está pasando algo con vos y te lo quiero manifestar. Y se lo decís cara a cara y de última se puede ahí generar una discusión sana. En cambio, las redes sociales invitan mucho más, en vez de al debate, a que haya un poco más de lío, un poco más de hate y que las personas se creen inmunes ante esa pantalla que los divide. No sé si coincidís conmigo. Está claro que las nuevas generaciones conviven y naturalizan mucho más algunos aspectos vinculados a términos y sus consecuencias. Pero hay situaciones donde una gran cantidad de personas de mi generación, incluso personas mayores aún, pero que conviven ya con las redes sociales, con internet, con el mundo digital, y nos encontramos ante palabras como phishing, grooming, con un origen anglosajón de esos términos que primero tenemos que comprender qué significa la palabra para después ver cuáles son los efectos y para ver cómo lo prevenimos. No debiera, por lo menos en Latinoamérica, trabajarse en términos que sean mucho más directos y entendibles por el grueso de la población. Coincido completamente. Lamentablemente también es algo que se viene implementando hace décadas, muchas décadas, porque el phishing, por ejemplo, no es un término nuevo. Es nuevo para el usuario común, pero para los que trabajamos en seguridad informática es un término que tiene 30 años aproximadamente, o más de 30 años. Lo mismo que los otros que ahora os voy a mencionar. De hecho, hace unos 3 o 4 años atrás, cuando empecé a involucrarme en la creación de contenidos para Argentina Cibersegura, fue un tema que yo planteé, porque me ha sucedido que iba a dar charlas a adultos mayores y me tenía que detener a explicarle cada término anglosajón, más allá que me gustaba porque hacía un juego dinámico con las palabras, pero también entendía de que doña Rosa y don José, de 70, 80 años,
el contenido de por qué se llama phishing o por qué se llama grooming, la realidad es que no le importa. Quiere saber cómo hacer para protegerse, porque ya tiene 70 años, seguramente tiene muchos años menos de vida que nosotros, y lo que menos quiere es comprender eso, sino protegerse. Sobre todo porque están siendo invadidos por la tecnología, un poco hay de resistencia, a decir, che, no, esto es nuevo, no sé, yo no lo puedo manejar, y encima le venimos con términos que son difíciles de entender. Entonces sí, coincido que habría que empezar a aplicarlo. De hecho, muchas veces trato de hacer eso. Lo que pasa es que es muy difícil cambiar toda la teoría que está planteada a nivel tanto facultad como universidad. Toda la parte académica, digamos, ya está planteado así. Entonces es muy difícil que todo eso se cambie. Pero sí vale la pena, creo, explicar qué es cada término, como para que también el ciudadano común, el ciudadano de a pie, empieza a entender mejor cuando alguien o un banco le manda una publicidad alertando de prevención de phishing, que entienda que, pues si no dice phishing, no sé qué es, chau, paso. En cambio, sí, empieza a entender que el phishing es una técnica de ataque simulada, o sea, justamente este juego de palabras viene de Farming, que era una técnica de hackeo de los años 80 en el MIT en Estados Unidos, mezclada con phishing de pescar. Claro. Entonces, justamente lo que busca la palabra es, para los norteamericanos, para los anglos, sobre todo para el norteamericano, dice phishing y entiende fácilmente de que se trata que me están queriendo pescar para estafarme, básicamente. Y es eso, o sea, es una técnica de tirar muchos anzuelos y el que pica, pica. El que hace clic en el link queda enganchado en el anzuelo y posiblemente después lo utilicen como carnada para otra cosa. Es un poco ese juego del phishing. Si querés, detallo algunos más como para... Parece lo hacemos tras la pausa y también te quería consultar niveles de crecimiento del ciberdelito en la República Argentina. No sé si lo tenés específicamente cuantificado, pero uno tiene la sensación de que hay un crescendo marcado, pero me lo vas a contar vos que sos el especialista tras la pausa. Dale. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. El gobernador Martín Yayora inauguró el edificio de la Escuela de Formación Profesional con orientación en tecnología aplicada al agro, ubicado en el barrio Ajec. Y en el medio de esta crisis de desinversión, de falta de financiamiento educativo, nosotros vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir generando infraestructura, inversión educativa, porque en el futuro de los jóvenes va a estar el futuro de cada uno de nosotros. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. Nuevo bloque del programa. Recuerden que todas las novedades vinculadas con Jaque Mate las encuentran también en nuestras redes sociales, las que figuran allí en el pie de pantalla. Los invitamos a que nos sigan para intercambiar, para conocer detalles, para saber de los próximos estrenos. Todo está en nuestras redes sociales. Los invitamos a que juntos sigamos haciendo crecer esa comunidad. Ahora lo que seguimos es escuchando con mucha atención a Rodrigo Álvarez en el programa. Y en este tramo final de la entrevista y hablando de seguridad digital, hay algunos de esos términos de los cuales tenemos que estar atentos. Es decir, que si hay alguna advertencia relacionada con esto, sepamos que pueden entrañar algún tipo de inconveniente. Si es factible, Rodrigo, que me enumeres algunos de ellos. Dale, phishing, que el que mencioné recién, viene atado de otros que también se suele mencionar en los medios, que es smishing, que es la misma técnica de pescar, pero en vez de a través de un mail, a través de mensajes
tradicionales de celular, o sea, el SMS. El phishing, que es lo mismo pero con una llamada telefónica o con un audio, porque viene del voice phishing. Y después tenemos algo relativamente nuevo, que es el QR phishing, que es justamente la utilización de códigos QR para generar diferentes tipos de ataque, para generar víctimas y datos. Esos son como los más comunes que tal vez el usuario, el vecino, el ciudadano no los va a ver y no va a entender muy bien de qué se trata. Después, grooming, que lo mencionaste, es un término también anglosajón, que allá se utiliza mucho más como una palabra de acicalar a alguien, de limpiar, de embellecer, sobre todo los animales. Se utiliza mucho para pet grooming, embellecimiento de animales. Pero en este caso también se utiliza, sobre todo en los barrios de Estados Unidos, como un término de noviazgo, o sea, el proceso entre que una persona enamora a la otra. De seducción, de alguna forma, de un proceso de seducción. Exactamente, es eso. Entonces se utilizó para esta técnica de acoso sexual en línea a niñas, niñas y adolescentes, el término grooming, que en realidad se llama cyber grooming o ciber grooming, que es el proceso de seducción de un adulto sobre un menor de edad a través de las pantallas. Rodrigo, en términos estadísticos, ¿preocupan los niveles de ciberdelito en la República Argentina? Sí, preocupan, y a la vez creo que también tiene que ver un poco con la presencia, la visibilización de este tipo de fenómenos. Porque, por ejemplo, el 30 de junio salió el último reporte de la UFESI, y la Unidad Fiscal de Investigación de Cibercrimen de Buenos Aires. Pre-pandemia había alrededor de unos 2.500 casos reportados en la Unidad Fiscal. Y a diciembre del año 2024, 34.468. Un crecimiento exponencial. Exponencial. En el medio hubo bajantes y mesetas, los años que quedaron en el medio, pero aún así, por un lado, es preocupante porque se piensa, ok, creció, antes no pasaba. Yo lo veo más de, tal vez antes pasaba y no se denunciaba, porque no se sabía que eso era un delito, o el ciudadano no entendía que estaba pasando. El caso de grooming particularmente, tenemos una ley nacional que es del año 2013, que lo pena al delito, y durante, previo y durante muchos años post aprobación de la ley, el grooming no se conocía, no se visibilizaba, los niños no entendían qué estaba pasando, hasta que empezó a haber un poco más de políticas públicas y de mucho trabajo de las ONG como Argentina Cibersegura, que venimos trabajando en esto hace 13 años. Entiendo, pero es una reflexión muy personal, que el posible jaque mate cuando hablamos de seguridad digital tiene que ver con el movimiento de una pieza clave que es la prevención. Pero me gustaría conocer tu reflexión, Rodrigo. La ciberseguridad creo que tiene mucha relación con el juego de ajedrez. La ciberseguridad no se trata de un golpe de suerte, y creo que el ajedrez tampoco, o sea, es un juego de estrategia. Entonces, el resultado de esta estrategia tiene que ser bien pensada, con movimientos precisos como en el ajedrez. Tiene mucho que ver. Y en esos movimientos precisos necesita capacitación, necesita que el usuario empiece a entender cómo funcionan las cosas, como un jugador de ajedrez empieza a entender los movimientos y qué rol cumple cada pieza en ese tablero. Entonces, comprender todo eso es lo que lleva a una dedicación 24/7 en lo que es la ciberseguridad. Entonces, mi jaque mate sería a la prevención, sobre todo, a la concientización y al buen uso de las nuevas tecnologías. Rodrigo, ha sido muy claro, muy ameno y concreto. Cuestiones que valoramos profundamente aquí en nuestro programa. Te mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación y espero que haya próximas entrevistas para seguir profundizando sobre el tema. Momento de cierre, momento final de nuestro programa, renovando el agradecimiento para Rodrigo Álvarez, quien nos ha acompañado, nos ha brindado estos interesantes conceptos relacionados con seguridad digital, así que una vez más el enorme agradecimiento. Ese agradecimiento también es extensivo a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan permanentemente a través de esta pantalla, a través de los dispositivos, en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. La verdad es que somos unos afortunados de
contar con vos, con ustedes, para que podamos seguir dándole forma semana a semana a Jaque Mate. Nuestra intención es reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá esa intención sea compartida. Que la pasen muy pero muy bien.